la capital. Así de que no vamos a tener clases, solo hoy. Dale. Entonces, puedo hoy empezamos el tratado de derecho, el derecho de los tratados. Si no, lo trataríamos después del examen parcial. Ya saben que el examen parcial es el 27, ¿verdad? Y que los exámenes empiezan el 19. Salido esto, entonces, si nos da tiempo hoy, vamos a trabajar un poquito de esa convención, porque eso es una de las convenciones de Viena. Si no, solo lo que se tuviera el ministerio. Si tuvieran ahí el libro para ver lo que es el ministerio, tiene su base en el artículo 400, perdón, en el decreto 400, número 415, el Congreso de la República. Ahí estaría la base para ver la ley orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿verdad? ¿De qué se compone? ¿Qué hace? ¿Quién lo hace? Sería 415. ¿Quién dicta la política exterior? ¿Quién le corresponde dictar la política exterior? Ahora, ustedes que no saben nada. Todo lo que les he mandado aquí en las clases virtuales. El presidente de la República, por jefe de Estado, como se le denomine, ¿verdad? ¿Quién la tiene que ejecutar? El ministro, ¿verdad? ¿Cómo se le llama también al ministro de Relaciones Exteriores? ¿Cómo? Canciller, pero tiene otro nombre también, por constitución, ¿verdad? Vocero oficial del Estado, ¿verdad? ¿Qué otras cosas? ¿Cuáles son los órganos de representación descentralizados? ¿Cuál? Usted se ha leído, ¿verdad? Qué bueno. Embajada, sí. ¿Usted? No, usted. Embajadas y consulados. Hay que, ¿sí? Ah, no, yo pensé que iba a responder a sí, depende de la organización política, político-administrativa, pueden ser reyes también, no solo presidentes, ¿verdad? Emperadores, presidentes vitalicios, jefes de gobierno, presidentes de juntas de gobierno, según se le nombre a quien tiene la autoridad para representar en nombre del Estado de los exteriores. Ya sabemos que las embajadas y consulados se rigen por la Convención de Viena. ¿Cómo? No, pero ¿cómo se llama? Convención de Viena sobre relaciones, privilegios y inmunidades diplomáticas. Sí, esa es la de los embajadores, ¿verdad? ¿Y la de los cónsules? Sobre relaciones consulares. Consulares, sí. Sí, cada una tiene su nombre, aunque tienen el mismo origen y el mismo tiempo. Esto es para irse involucrando en el derecho internacional público. No me van a contestar el examen. ¿Cuál es la fuente más importante del derecho internacional? La costumbre. ¿Quién me podría definir lo que son las
inmunidades de los jefes del Estado, de los embajadores y de los cónsules. ¿A qué se refiere? A ver. Son los privilegios que tienen a la hora de un país como el que tienen relaciones diplomáticas. Pero los privilegios se refieren a eso. O las inmunidades. Pero los privilegios son las extensiones de los cargos diplomáticos, las visas oficiales. Esos son privilegios. Sí, esos son todos los que son exenciones de impuestos, anuales, todo lo que se paga. Ellos no pagan IVA. Bueno, sí pagan IVA en las compras particulares que realizan, pero no pagan impuestos sobre la renta aquí, porque ese lo pagan en su país. Ahora, las inmunidades jóvenes, ¿a qué se refieren? A ver, un esfuercito. Miren su reloj, su teléfono, perdón. Su teléfono o sus copias, sin miedo. La cuestión es que se involucren en el deporte. Si no, voy a ver solo 10 u 8 de los exámenes, no les conviene. ¿Vale? Y después están alegando ahí. El profesor tiene la prueba. ¿Sí? Así son de traidores. Así son. No le contestan a uno la pregunta, no estudien, no traen su cuenta. Y después están alegando. ¿Quién puede decir qué son las inmunidades? Las inmunidades del jefe de Estado, o hablamos confrontados por ejemplo, De los embajadores, también de los cónsules, todos tienen las mismas inmunidades, que están exentos de la jurisdicción del país en donde ejercen su cargo, ¿verdad? Ya sea jurisdicción judicial o jurisdicción administrativa. Están exentos de la jurisdicción civil, penal, etc. Pero eso hay que entenderlo bien, porque tiene sus excepciones también. Porque si hay algún problema con uno de los miembros de la misión diplomática, pues si tuviera un accidente y él tuvo la culpa, él tiene que pagar los daños, ¿verdad? Si no, pues si fuera de otro tipo y hubieran muertos, pues entonces sí hay que investigarlo siempre con el acompañamiento del cónsul. Vamos a ver otra cosa. ¿Quién puede decirme cuáles son las funciones de las embajadas? Funciones de las embajadas. Ellos hacen trámites, los personas Los embajadores. son la relación, son el conecto entre el presidente y la política exterior. O sea que la función de los embajadores es evidentemente política, ¿verdad? ¿Y los cónsules qué funciones son? Eso creo yo que la de los cónsules lo tienen más claro. A ver. Ellos sí son que deben autorizar, por ejemplo, en el exterior, la producción de pasaportes vencidos y todo lo que necesitan guatemaltecos en el exterior. ¿Qué más? Los documentos de identificación. ¿Cómo? Documentos de identificación. Sí. ¿Pero qué más registran los cónsules? Solo los pasaportes. Los nacimientos también de los registros de hijos guatemaltecos en el exterior. Nacimiento, hacen en el exterior, de funciones, matrimonio,
Todos los actos jurídicos que un guatemalteco, por ejemplo, hace en el exterior, tiene que registrarlos en el cónsul, ¿verdad? También representan a las personas con privados de libertad. Exacto. Sí, también los cónsules, que generalmente tienen que ser abogados y notarios, pueden representar a algún guatemalteco que tenga algún problema judicial en otro país. Y si tienen permiso de trabajo, también se registra la liga, ¿verdad? ¿Quién? Por ejemplo, si hay connacionales con permisos de trabajo, ellos tienen el registro de quiénes son los que están. Sí, tienen que ver con el cónsul. Aunque el cónsul en sí no tiene que tramitar permiso de trabajo, está exento de eso. Sino solo los nacionales. Si tuviera algún problema, ¿verdad? Con su permiso de trabajo, así como ahora se pasan muchas cosas como en Estados Unidos. Estados Unidos hasta quieren expulsar a los propios estadounidenses. Vamos a ver, ¿qué es el principio de esa territorialidad? Tiene permiso de poner la embajada en el territorio de otro estado, ya del estado que representa. Pues sí, más o menos. ¿Para qué sirve? Porque ellos tienen su propia jurisdicción, Tiene. las embajadas. Sí. O sea que el principio de extraterritorialidad justifica que se tengan o que se gocen de inmunidad entre ellos. ¿Cuáles son más amplios? ¿La inmunidad o los privilegios? Inmunidad. Es más amplio. En cuanto a las funciones de las embajadas, no me lo contestaron, solo aquí el joven, pero me dijo, A ver, lean ahí las funciones de las embajadas. La embajada debe proporcionar al país receptor el nombre de todos los integrantes de la misión, ¿no? Tienen que empezar por ahí los nombres, los cargos, las edades, las funciones. También define las funciones diplomáticas, las relaciones diplomáticas y el mutuo acuerdo entre estados para establecer misiones permanentes. ¿Qué es el común denominador para todas estas gestiones, jóvenes? Lo dije en la clase virtual, pero como no me estaban atendiendo, solo encienden porque a veces se van. Solo 2 que 3 que Bueno. También la embajada describe las principales funciones que va a realizar. ¿Y cuáles son esas funciones? Representar al Estado acreditante en el Estado receptor, proteger en el Estado receptor los intereses del Estado acreditante y los de sus nacionales, dentro de los límites permitidos por el derecho internacional, negociar con el gobierno del Estado receptor. Algunas situaciones se deben negociar. Por ejemplo, esto de los migrantes, ahora algunas cosas se tienen que negociar. Enterarse por todos los medios lícitos de las condiciones y de la evolución de los acontecimientos del Estado receptor e informar a su gobierno. Y eso no es espionaje, simplemente que ellos tienen que informar y está dentro de la convención permitido que los embajadores informen a sus gobiernos cómo está la situación en ese país. Si hubo golpe de Estado, si no hubo, si van a quitar ciertos derechos a sus nacionales, si van a sacar a la embajada o no, si hay conflictos, en fin. También fomentar relaciones amistosas y desarrollar relaciones económicas, culturales y científicas entre el Estado acreditante y el Estado receptor.
Pues sí, realmente las embajadas patrocinan muchos eventos culturales. Todos esos eventos culturales que ustedes ven ahí en la Sexta Avenida, en el Cine Lux, en todas esos teatros que se están, que ya se han creado hace unos 5 o 6 años, pues todas esas tienen patrocinio de las embajadas. También negociar tratados y convenios, siguiendo las instrucciones del Estado que representa. Todo esto está en la convención. ¿Puede un jefe de la misión ser acreditado ante 2 o más estados? Sí. ¿Sí? ¿Puede un cónsul representar a 2 más estados? Y son los que esos estados no tienen una representación en el país. ¿Puede el Estado? ¿Qué pasa cuando hay conflicto? Es decir, tiene que salir corriendo de bajar el país porque hay conflicto entre esos 2 países. ¿Quién prioridad para los europeos? ¿Cómo? ¿Quién prioridad para que les puedan? Para que les ayuden, ¿verdad? Los tienen que ayudar proporcionándoles transporte, ya sea aviones, vehículos, Y también todos los pertenecen. bicicletas, motos, todo. ¿Qué pasa con el consulado? Tiene que salir corriendo también. Tiene que ser protegido por esto. Acreditado. Ahora, ¿Saben ustedes que Guatemala tiene relaciones diplomáticas con 155 países? No las tiene con los 202 o 208. Y tiene 40 embajadas residentes en el exterior. 65 concurrencias desde 22 países de embajadas residentes en el exterior. Y sí, son concurrencias, pues, porque no puede tener embajador ni cónsul en todos los países. Entonces, se hace representar por algunos cónsules de terceros estados que le ayudan. 50 países con relación diplomática a través de la misión de Nueva York ante las Naciones Unidas. Y tiene 4 misiones ante organismos internacionales, que son estas, la de ONU en Nueva York, la de ONU en Ginebra, OEA y la Organización Mundial del Comercio. Pero son datos aislados, ¿verdad? Por mi país, que ver conmigo. ¿Cuáles son las funciones de los consulados? Bueno, algunas ya me las dijeron. ¿Qué tipos de cónsules hay? Qué caro. Es que estuviéramos en esto. ¿Qué tipos de cónsules hay? Pues no se me puede. Ahí no revisamos. Y las funciones de los consulados son parecidas a las funciones de los embajadores, ¿verdad? Lo que pasa es que países como Guatemala no se puede dar el lujo de tener una oficina para el embajador y otra oficina para el cónsul, ¿verdad? Porque no hay presupuesto y un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, generalmente la misma oficina sirve para el cónsul y para el embajador. Y cuando no se puede, pues se acude a otro. Tiene que representar el cónsul a los nacionales del Estado de Vía, ante los tribunales de otras autoridades, como lo dice mi compañero. Representar a los nacionales del Estado de Vía ante tribunales y autoridades superiores del Estado de Estado. Comunicar decisiones judiciales y administrativas. Inspeccionar los derechos de control o inspección de buques aeronaves que sean del país. Pero eso que Guatemala no tiene barcos, tiene aviones. El ejército, creo que tiene bien. Bueno, tiene
Pero aún así el voto tiene que estar ahí para ver qué persona está en ese territorio, para dónde va. Si la iglesia no es el Estado Unido. ¿Cuál es el procedimiento para nombrar al cónsul? Perdón, al embajador. Eso lo propone el presidente. Sí, pero ¿cuál es el procedimiento del Estado? Por supuesto, Tiene que presentar unas cartillas, ¿Cómo? Tiene que presentar unas cartillas al presidente para acreditarse. Cartillas. Pero es el nombramiento de Tienen que leerlo bien, ahí ya, porque lo voy a preguntar. ellos lo tienen que acreditar para que pueda ejercer. ¿Qué tiene que hacer el país el día antes de nombrar a Primero un? tienen que mandar carta de vida para que los presidentes estén de acuerdo. Pero también puede decir que sabes que no hay Si que se está de cambiar acuerdo el cualquier- país receptor, ¿qué hace? ¿no? Si está de acuerdo el país receptor, ¿qué hace? Entonces ya están intentando evitar Extiende las cartas de el placer. No, extiende las cartas diplomáticas del país primero. Extiende lo que se llama el placer. Porque solo el país receptor se puede expresar por recordar. Hay que saber bien, ustedes van a ser abogados, ¿verdad? Eso también no sé lo que pretenden. Entonces uno tiene que leer bien la ley y denominar a las cosas por su verdadero nombre. Es como en las 6. Me vienen poniendo ahí, pues el artículo 1 del decreto 415, 2003. Pero la ley no se llama así, se llama el decreto número. Así fue como la expidió el Congreso. Y cuando ustedes la citen, tienen que citarle el número 415. Porque si no, bueno, no me puedo aceptar. Porque hay que citar las leyes por su verdadero nombre. El derecho es muy formalista, pues, muy formalista. Ya ven ustedes en notariado, no sé si están viendo en notariado. Pero a veces es muy formalista, muy detallista, sobre todo en el notariado, que es el militar. Luego, como decía un profesor de Campo, en una fiesta, aquí la mitad de los notarios deberían de estar presos. Y la otra mitad, libres bajo fianza. Sí, porque si no hacen bien su trabajo, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Y tienen responsabilidades legales para anotar. Ahora lo que pasa es que antes aquí estaba mucho el derecho, ¿verdad? En todos lados. Y nadie controla a nadie. Ese es el problema. Pero en el tiempo, como decían los dichos, bueno, entonces, ¿cómo se nombra a un hombre? ¿Qué es lo que hay que hacer? Es un proceso parecido, ¿verdad? Pero tienen que saber cuáles son los documentos que se utilizan, los documentos que se tienen. Ustedes tienen que saberlo todo. Cuando les pregunten, ustedes deben de saber las cosas con exactitud como las dice la ley. Y así, mira, mi hijo ya casi va a sacar en derecho, dice la mamá. Y aquel ya casi está abogado. Cuando uno pregunta, no saben, no han leído. Y ese es el problema. Y aunque no les traiga libros, tienen que hacer. Alguien se los tiene que decir. Es la figura de non grata. Es la figura de non grata. Negación. ¿Cómo? Siguieron. Así que, acuérdense que de esto tiene que exponer, el abogado tiene que exponer. La persona que les dijo tiene que Estado. Sí. Entonces el país receptor, la clave, non grata.
tiene que exponer los motivos por los cuales No, lo rechazan. No. ¿Alguna pregunta sobre eso? No sé. Bueno, porque María no gracias. Entonces, una vez que el diplomático haya llegado al estado receptor, debe avisar al Ministerio de Relaciones Exteriores respectivo, ¿verdad? Y presentar sus propias testigos. No como dijo, ¿cómo es usted? La cartilla. La cartilla. De cartilla a las otras. O credencial. Hay que hablar correctamente, dar las cosas como las dice la ley. Entonces, la Convención establece que el Estado receptor debe proporcionar todas las facilidades de seguridad al jefe de misión y a su personal. ¿Ya encontraron ustedes dónde está el principio de extraterritorialidad en la Convención de Viena de los embajadores? Ya encontraron el asunto. Sí, sobre la inmunidad y los privilegios, pues se ha escrito tanto, ¿verdad? Tanto. Tienen algunas de las causas por las que puede finalizar una misión diplomática. Que se incluyó por el fin para el cual se había establecido. Esa es una. Pues esa es la más inmediata. Pero eso pasa en las misiones ad hoc. Por ejemplo, cuando pues hay algún cumpleaños o algún homenaje que hacer a alguna autoridad del país, el presidente puede nombrar un diplomático, ¿verdad? Ponerle la categoría de diplomático para que asista a eso. Por ejemplo, cuando se casaron los reyes de Inglaterra, se nombró a un diplomático para que asistiera en nombre del presidente. Entonces, esa es diplomacia temporal, ¿no? Porque es solo para ese evento. Simplemente es la diplomacia entre los embajadores y cónsules. El principio de extraterritorialidad creo que es el artículo 20 de la... ¿Qué es el principio de extraterritorialidad? Hay varios. Hay varios. Pero eso es una. Ahí Sí. forman parte. 22 al 34. Por eso hay que leerlos todos. Solo leerlos una vez, nada más. No tienen que aprenderse de memoria. Pero en el momento en que les dio el examen, ustedes se acuerdan de eso. ¿Qué hay que hacer con los locales de archivos de una misión cuando esta finaliza y se va? El Estado tiene que dejarlos y guardarlos. Muy bien. Bueno, causas para que finalice una misión diplomática está el cambio de cualquiera de los jefes de Estado, ¿verdad? Cuando cambia el gobierno, ¿verdad? Y la concesión del término fijado para el derecho de la misión, tal vez solo es para inaugurar algún puente o alguna planta de electricidad y ahí terminó. La renuncia del agente diplomático, el retiro forzoso por ser declarado no neutral, la ruptura de relaciones diplomáticas, la declaratoria de guerra también, porque en Ucrania y en Rusia, pues definitivamente no hubo una declaratoria de guerra, pero sí empezó la guerra. Pero desde el momento en que les digan el primer bombazo,
aunque no haya declaración de idioma. Le entendió por señas. La extinción del Estado al que representa o del Estado que está organizado. Ustedes pillaron en Afganistán, ¿cómo fue la salida de esto? Hubo varios días, estaba todo el día en todo estaba y era lo que pasaba, estaban los talibanes ahí, pero estaba el gobierno afganistano. No tuvieron relaciones con los talibanes, entonces tuvo que salir. Fue muy triste para la mujer. Yo no sé cómo es que la mujer ha sobrevivido a tanto maltrato desde la antigüedad, que se mira ahí, que le llevan de pelo, le pagan popular hasta la Edad Media, no sé. Por eso es que les digo que el hecho de que nosotros estamos aquí haciendo nuestras clases, no nos damos cuenta que hay muchos antecedentes que permitieron que este momento llegara. Guerras de independencia, traiciones. Nada menos ver el patrimonio de los Rufino Barrios. Una cosa, no sé si la ven, ¿verdad? Qué vergüenza. Rufino Barrios estaba en todo. Un patrimonio realmente pues, ellos no se avergüenzan de esto, porque más que lo estén exagerando, y ahí anda en las redes sociales. Entonces, en cuanto al Ministerio de Relaciones Exteriores, pues realmente el derecho internacional no se interesa por las funciones de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, sino que a ellos les interesa la generalidad y los convenios que tienen, ni por sus responsabilidades como administrador de los servicios diplomáticos ni consulares. Pero sí es necesario organizar un ministerio o una secretaría o un instituto de relaciones exteriores para servir a toda la comunidad internacional con el país que representa. En nuestro caso, pues se modificó el decreto 114/97, me parece, número 114/97 para seguir la ley. Es la ley del organismo ejecutivo para crear el Ministerio de Relaciones Exteriores. Al igual que la creación de otro ministerio, también requiere la modificación de la ley del organismo ejecutivo. Y cuando se suprime también. Entonces, el derecho internacional en general no se interesa por las atribuciones del ministro de Relaciones Exteriores dentro de la Constitución. Eso corresponde a cada país. Pero Guatemala, el ministro de Relaciones Exteriores, que así ya se ve al ministro, ¿sí? Es la dependencia gubernativa que pertenece al organismo ejecutivo encargada de la ejecución de la política exterior y aplicación del régimen jurídico a las relaciones internacionales del Estado de Guatemala con otros estados. Una curiosidad, perdón si me salgo del tema, pues. ¿Está bien? ¿Hay digamos como algún acuerdo o algo del que Guatemala pues tiene relaciones con Taiwán y no? No, sí. Esas son de las cosas raras de la vida. Pero no hay algún fundamento. No, porque lo que pasa es que cuando Taiwán quiere algo, ofrece muchas cosas. Ofrece carreteras, puentes, sí. Por lo visto, No quieren. no, yo creo que Taiwán es el que hace los chips. Los microchips. Los microchips. Imagínense cuánto dinero les cuesta por conceptos y todos los países están locos buscando finanzas para los teléfonos, los carros, y Taiwán, pues, descubrió esa mina. Y tienen buenas, pero fíjense que Taiwán no pertenece a la ONU, porque está inscrito China, y China no permite que se inscriban a Taiwán.
solo a y con trascendencia de campo. Pasan barcos ahí, o es un tiburón, aquí estoy. Sí. Hay convenios, pero no son muy convenios más que todo de cooperación económica. Y hasta que exista el papel. Acuérdense lo que los chicos hicieron con mi tío. Fueron mal. Él la autoridad de todos no tiene nada que ver. Y lo sacaron a todos. No se quedaron. Y ahora van a construir no sé qué cosas. Una hidroeléctrica, así. Entonces va a afectar a la China, a la India. Como 3 países que van a ser afectados. Pueden desviar el cauce de un río muy extenso. Sí, ese es el mundo. Claro. Entonces, es la institución encargada de llevar a otros estados la política exterior de sus países, su ejecución y el fomento de las relaciones internacionales, por medio de los ministros de Relaciones Exteriores que reciben diferentes nombres según el estado de que se trata. Puede ser ministro de Asuntos Externos, canciller, como decía el compañero, parecía un canciller también, secretario de Asuntos Exteriores, por ejemplo, en el caso de México, secretario de Estado, etc. Sí, en el caso de... Y ese nombre, digamos, ese cargo que ellos reciben de embajadores, de cónsules, de ministros de Relaciones Exteriores, de cancilleres, nunca lo pierden, siempre conservan ese nombre. Y cuando se necesita en alguna cuestión aquí, se les tiene que escribir así, ministro o exministro, o ex embajador, o ex cónsul, o ex canciller. Pero esa categoría nunca la pierden, ¿verdad? Es una categoría que ellos tienen por la carrera diplomática. Entonces, al ministro de Relaciones Exteriores también se le conoce como el canciller y es el vocero oficial ordinario del Estado y representa en sus declaraciones el sentir y pensar del mismo. Es el encargado de llevar a cabo la política exterior, responsable de la formulación, ejecución y aplicación de las políticas en las relaciones del Estado, hermanos con otros Estados y personas jurídicas del derecho internacional. Tiene autoridad y competencia en toda la República y en las misiones diplomáticas acreditadas ante otros estados, ante organismos internacionales y otros sujetos internos. Y porque no es solo embajadas, también son organizaciones internacionales. Entonces, tenemos la ley del organismo ejecutivo, decreto 114/97 del Congreso de la República, la ley del organismo ejecutivo. El acuerdo gubernativo, es acuerdo gubernativo número 415/2003, de fecha 15 de julio de 2003, que contiene la ley orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores. Por ejemplo, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, en el artículo 7 establece que tanto el jefe del Estado como el ministro de Relaciones Exteriores poseen plenos poderes. O sea, ambos llegan con carácter plenipotenciario, que quiere decir plenos poderes. Sin embargo, no están obligados a presentarlos para negociar, redactar o firmar un tratado o instrumento de adhesión en nombre del Estado que representan. Ellos llegan y a la sociedad internacional, por decirlo así, reconoce que ellos son el presidente, entonces no tienen que acreditar credenciales ni nada para presentarse a firmar una tratado, o para ir a una reunión, o para ir a una cumbre de la ONU. Eso establece el artículo 7 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Sí, no hemos llegado a esa convención, pero vamos a verla después de
70%. Ah, El derecho de votar. La Convención de Viena sobre el derecho de votar. Y es la convención que yo pretendía que viéramos hoy, pero como tiene continuidad y no vamos a tener que hacer bien. Empezamos después del examen. También el ministro tiene en el extranjero derechos e inmunidades de un jefe de Estado, ¿verdad? En virtud de la costumbre y de la cortesía. El ministro es la autoridad superior y el funcionario mayor de la nación, a quien corresponde cumplir y desarrollar las funciones que establece la Constitución Política de Guatemala, la ley del organismo ejecutivo, la ley del servicio diplomático de Guatemala y su reglamento, los tratados, convenios y cualquier acción internacional de los cuales Guatemala sea parte y demás directivos. Es el rector de las políticas públicas sustantivas del Ministerio de Relaciones Exteriores, responsable de la coordinación y ejecución de estas políticas y aplicación del régimen jurídico de las relaciones del Estado de Guatemala con otros estados, personas o instituciones jurídicas de nuestro país. Sí, el ministro en Guatemala desempeñó un importante papel en el caso de Belice hace algunos años. También en el 2016 se dio un incidente entre Belice y la frontera de Belice y Guatemala. Y en la zona de adyacencia que se le llama, ¿verdad? Entonces el ministro guió las acciones del presidente de la República para poder llevar a buen puerto esas reacciones y que no se altera el orden, ¿verdad? Bueno, aquí es carísimo que haya guerra. Entonces, la oficina del primer ministro de Navarro emitió un comunicado en que se anunció la apertura de una investigación sobre lo ocurrido y advirtió que la actual concentración de tropas de Guatemala en la frontera, incluyendo el río Carchún, solo añade volatilidad a las tensiones que ya existen o las actividades físicas que necesitan. Pues ahí tenemos unas fotos de la OEA que vinieron para verificar. Entonces tenemos el acuerdo 415, más o menos contiene la verificación y protección de los intereses de la República, defensa y honor de la soberanía y del exterior, la demarcación y respeto de las fronteras y territorios nacionales, los asuntos sobre aguas limítrofes e internacionales, la negociación de lo relacionado con los tratados, pactos, convenciones y acuerdos internacionales, velar por la exigencia de justicia reciprocidad y de cortesía que corresponde, ¿verdad? Bueno, sí, si un país no atiende bien a nuestros embajadores y políticos, pues que ese país no será bien atendido en Guatemala, y eso es el principio de reciprocidad. Ya lo hablaba el autor francés en Derecho Internacional. ¿Alguna pregunta, Juan? Pues para que no se vean, yo no te voy a explicar. Todas están aquí, Ahí, la parte de si logran conseguir ese libro, no sé en dónde está mejor, pero lo cierto es que los dos se basaron en acciones. Entonces, todos esos requisitos, ¿verdad? Intervenir en planes de inmigración, otorgar órdenes honoríficas y otras actividades. Y vas a decir lo que yo para que tenemos todo. Usted no lo acaba de decir. Este momento es hasta yo
quiero saber quiénes de aquí ya empezaron su trabajo de investigación. Yo no sé por nada. ¿Y los demás grupos cómo van con su trabajo? Están recopilando información. Ahí también. Va, muy bien. No sé si tienen alguna duda referente a la estructura del trabajo, aprovechando que tenemos clase presencial, porque como virtual no preguntan y me mandan un mensaje, licenciado, los lineamientos cuáles son, y les digo yo, háganlas en clase. Y cuando pasa la clase virtual, gracias licenciada, y se salen, ¿verdad? Entonces, si tienen dudas, por favor, para que las planteen. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuáles son los lineamientos del trabajo? Bueno, esa es una pregunta. Bueno, lo primero es organizarse en grupo, ¿verdad? Lo segundo era escoger el tema. Tiene que ser con relación al tema. Con relación al tema. Por ejemplo, ¿cuántas hojas necesita mínimo de contenido? ¿Cuánto tiempo la cada solo lo decían, pero algo especial. ¿De qué consta el trabajo? Imaginémonos un trabajo. Primero sería la introducción. Luego, voy a hacer la presentación también del trabajo, pero si no, solo introducción. ¿Qué dice la introducción? ¿Qué se consigna en esto? Es el antecedente de la Pues se consigna, por ejemplo, qué trabajo es, cómo lo hicieron, qué dificultades tuvieron, qué descubrieron, nada más. La introducción puede ser de una hoja nada más. Luego vendría el desarrollo del tema. El desarrollo del tema. ¿Cuántas hojas? Pues sería por lo menos, no menos de 10 hojas en papel. ¿Es a mano el trabajo y digital? ¿Cómo? ¿A mano sería trabajo y digital? No, Digital. ¿No importa el tamaño de hoja? Oficio, no, carta. Yo encantaba de ponerles más cosas. ¿Alguien más? En el desarrollo, bueno, después del desarrollo considero yo podríamos hacer 5. Vamos a ver. No preguntas, sino que se recuerdan en el trabajo de filosofía, se dejaron 5 y 5, pero no me recuerdo cómo se puede decir. ¿Cómo? Reflexiones. conclusión. No, bueno, sí, conclusiones, claro. 5 conclusiones considero yo que estaría bien. Pero en el trabajo de filosofía, no sé si tienen ahí los lineamientos todavía en su teléfono, pero habían 5 que se habían consignado y yo lo iba a hacer. Yo les iba a hacer ese comentario, pero Me tienen asco. Bueno, sí, deberían de dividir el desarrollo, ¿verdad? En puntos también. Títulos y subtítulos. críticas y recomendaciones. Muy bien. Críticas y recomendaciones. Entonces considero yo que el trabajo da para bastante porque son 10 integrantes, ¿verdad? Entonces, bueno, claro, hay grupos que no tienen los 10 integrantes, pero lamentablemente tienen que hacerlo así porque no hay más, ¿verdad? Va, entonces, podríamos hacerlo de esa forma, ¿verdad, licenciado? Empezando porque hay que desarmar la ONU.
y volverla a plantear. Volver a describir lo que es la ONU, ¿verdad? Y para la exposición, Bueno, pero eso es la parte de la licenciada, y para la exposición, ¿Cuándo entregaríamos? la exposición. hay que exponer Ah, sí, hay que exponer. algo. Porque si no se expone, ¿cómo evaluamos después? La licenciada mencionó algo muy importante, que el trabajo pues se trate sobre los temas que están en el programa de estudios. Pero si se recuerdan ustedes, en el temario que yo les envié, la mayoría de temas no están en el programa, ¿verdad? Entonces, no sé si habría algún problema, licenciada, con eso. Pues tendría que ver cuál es el temario que es. Porque ya todos enviaron su grupo, ¿verdad? Y escogieron su tema. Ya tenemos el listado de temas. Yo tengo el listado, pero no lo traigo. Ah, bueno. Sí, pero hay unos, bueno, son temas interesantes, considero yo, para que lo aborden, ¿verdad? Ahora, para la exposición, yo les tendría que decir cuándo sería la fecha y el orden, ¿verdad? Tendríamos que hablar con la licenciada para ver qué días te dan las Para exposiciones. calendarizarlo. Sí. ¿Algún grupo va a trabajar sobre la ONU? ¿O no? Porque los temas que ustedes no desarrollan, los desarrollaríamos nosotros, ¿verdad? Porque se trata de llenar los puntos del programa. Aprovechando, licenciada, que estamos aquí, tal vez le voy a mencionar los temas que hace escogieron. Y así podríamos ver, ¿verdad? Que están aquí los coordinadores de los grupos. Ajá. Yo tengo aquí, la licenciada mencionó, bueno, preguntó si algún grupo iba a trabajar acerca de la ONU y nadie respondió. Yo tengo aquí un grupo, el grupo número 1, tengo aquí. La ONU y el conflicto entre Israel y Palestina. Son confesos. ¿Quién es el coordinador? El grupo 1. Pablo René Barrios. Carrero no vino. No vino. Ah, bueno. Ahí está la compañera. Ese sería un tema. De ahí viene la Convención para Prevenir la Tortura. Está ahí. Situación de la democracia en Latinoamérica. El grupo 4 también, ¿quién es? Dice la ONU y el conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿Verdad? Entonces, Está interesante. habrían dos. También están tribunales y comisiones especializadas para derechos humanos. Convención de Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. ¿Quién es el coordinador, perdón? ¿Quién va a trabajar el derecho de los tratados? Porque yo lo voy a trabajar. Sí, como en lo clase. vamos a trabajar. Pero Habría que escoger otro tema. ya van muy adelantados con su trabajo. Pues ya íbamos a hablar, pero si no, podemos cambiar. Porque nosotros incluimos la parte 3, que es por la interpretación, porque como ahí se habla sobre la reserva del artículo 27, entonces lo adaptamos a la coyuntura nacional. ¿No? Está bien. Está bien. Me parece. Sí, está bien. Entonces, ¿vamos a ir o cambiamos? Estaría bien, digo yo. Sí, está bien que lo expongan y que lo... También está. Creo que les va a ayudar mucho cuando yo lo exponga Sí, porque esa convención sobre el derecho a los tratados, les cuento, bueno, la tienen aquí. Aquí las patonas que ven en libros. Creo que cuesta 5 También está el grupo 9, protocolo de San José. ¿Quién es el coordinador? Brenda Noemí. No vino. Muy bien, la Unión Europea. La coordinadora no vino. Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil también.
Y la Unión Europea sí está interesada. Creo que solamente esos temas tengo, ustedes me mencionan. ¿Ella quiere hablar? Si me faltó alguno, perdonen. Sí, usted quería ahí la palabra. Ah, usted es el coordinador. Ah, muy bien. ¿Usted quería opinar? Nosotros teníamos el tema de Coalición Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, es convención de Belén do Pará y los tribunales de casos de violencia. Belén do Pará, ajá. En Brasil, Belén do Pará. No me digan temor, pues. Bien, aquí están. Lo que pasa es de que Usted, eso- Diego Escuarto. Lo que pasa es que se hace investigar mucho. Más que el año pasado. No sé si van a tomar el trabajo del año pasado. Rusia, Ucrania. Pero hay unos compañeros aquí también. Ustedes van a trabajar en Rusia, Ucrania. Ustedes también. No, sí, Y no la alguien que investigue lo de Palestina. Ahora los europeos Ah, tiene razón, es que no lo he agregado. Pero lo voy a agregar. Yo lo voy a tener presente. Y si se me olvida, lo voy a recordar. Muy bien. Otra cosa más que les iba a comentar. Para el trabajo, no, yo de preferencia, no sé si la licenciada le gustaría que fuera estético, ¿verdad? Pero yo considero que para evitar gastos, incurrir en gastos y andar pidiéndole a cada integrante una cantidad, entréguenlo en folder, considero yo, para no andar que lo voy a impactar, que lo voy a encuadernar, no. Con un folder es más que suficiente. Dediquémonos la vida. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta con relación a los temas del parcial? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo considero que tienen que estudiar todos los materiales que se enviaron, ¿verdad, licenciada? El examen sería a lo que es el tema de la temporada. Ahí sería.